Buenos días. Se escuchaba por ahí de fondo la conexión con Ucrania, porque hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Y hoy más que nunca, Diario Salir Anoche tuve un sueño quiere ser aquello para lo que nació, un programa en el que la información y la formación, elaborados con sentido crítico, compromiso social y abiertos a la esperanza, tienen que mostrar esa vocación de servicio público que nos mueve. Son malos tiempos después de una pandemia que cumple 2 años y de una guerra que ya lleva 3 semanas arrasando un pacífico país como es Ucrania. Nos duele el dolor de Ucrania, los desplazados, los muertos, esos niños de la guerra y la destrucción de las ciudades que llevará décadas reconstruir. Pero como señalábamos, hoy más que nunca vamos a abordar nuestro compromiso con la información desde el optimismo. Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad de repasar la situación de esta guerra. Una guerra en la que hay un país invadido y un invasor, Putin, un dictador asesino obsesionado con el culto al cuerpo. Putin justifica la invasión de Ucrania hablando de democratizar y desnazificar Ucrania. Pero recordemos que la Rusia de Putin no es pacífica. De hecho, ya ha estado implicada en 3 guerras en Europa y se le ha consentido. Chechenia en 1999, Georgia en 2008 y Crimea y Donbass en 2014 con la anexión de estas últimas. Un nazi que pretende desnazificar un país demócrata como nunca lo ha sido Rusia. En Rusia no existe la libertad de prensa, menos en este momento, y quienes se manifiestan en contra de la guerra o escriben sobre ella sin contar la versión oficial obligatoria, corren el riesgo de pasar 15 años en la cárcel por difundir informaciones falsas. Informaciones falsas para Putin es contar la verdad y no lo que el Kremlin quiere que se cuente. Ucrania es un país que, como con todas sus carencias o errores, es mucho más democrático que la Rusia de Putin, un dictador con delirios de grandeza que parece buscar la reunificación de la antigua Unión Soviética. Hemos sabido que la decisión de invadir Ucrania ya estaba tomada en el mes de enero, algo que ya avisó el presidente norteamericano Biden, pero que nadie creyó y al que acusaron por ello de alarmista. También hemos sabido, según los servicios de investigación del Pentágono, que China también lo sabía y que pidió al presidente ruso que aplazara la invasión hasta la finalización de las Olimpiadas de invierno. Invade, mata, asesina y asola, pero no nos estropees la fiesta de la nieve. Todas estas afirmaciones son fruto de la opinión única y exclusivamente de Fernando J. Aguas, quien nos habla. Y aunque sé que muchos apoyarán mis declaraciones, no quiero poner en boca de nadie afirmaciones como estas sin su consentimiento expreso. Y dicho esto, comenzamos nuestro programa especial de la invasión de Ucrania. En Diario Salir Anoche tuve un sueño en Click Radio TV. Y para hablar de ello nos acompañan nuestra codirectora del programa, Julia Higueras, desde... Pues tiene un nombre impronunciable, pero Premislia parece ser que se pronuncia en castellano, para que nos hable de la situación de los refugiados ucranianos que han cruzado la frontera con Polonia. En el estudio tenemos a Luis González Hidalgo, militar retirado y exanalista de los servicios de inteligencia en el Centro Nacional de Inteligencia CNI, y a Javier Sandoval, director de Click Radio TV y que además es experto en seguridad. Contamos además con la colaboración de Nacho Martínez de la Torre, coordinador de UNICEF Madrid, con quien hablaremos de guerra e infancia, y desde Salamanca, nuestro experto en nuevas tecnologías, Álvaro Andrés, y Pablo Rodríguez Santamaría, experto en ciberseguridad, nos van a hablar de guerra cibernética y de las nuevas tecnologías usadas en conflictos militares. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola querido Fernando, querido Javier, y también a los invitados que te acompañan ahora mismo en el estudio, como Luis González Hidalgo. Buenos días a todos. Yo ya me he levantado tan temprano, he hecho tantas cosas que me da la impresión de que es como por la tarde, aunque no he comido, pero bueno. Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Diario Salir Anoche tuve un sueño, hoy desde Mediska, en directo, desde la frontera con Ucrania, la zona cero de la entrada de refugiados ucranianos a la Unión Europea. Refugiados mayoritariamente mujeres y niños que han dejado a sus maridos o a sus padres luchando en su país. Niños y mujeres que aún tienen ganas de sonreírle a la vida. Este es un programa que hacemos Fernando J. Aguas y Julia Higueras en Click
en www.kirsradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid y Castilla-La Mancha, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Radio Consola de Toledo y Vicus Radio de Galicia. Hoy Ucrania no puede estar más cerca de España con este programa. Así que adelante, queridos, desde el estudio. Bueno, voy a decir que ya se nos podía ver por streaming, pero ahora ya somos también televisivos. Os recordamos que estamos en la TDT Canaria para todo el archipiélago de la mano de Diámetro TV y desde hace ya unas semanas emitimos en directo en el nuevo canal de Twitch de Click Radio TV. A todos los oyentes, televidentes y twitcheros, un cordial saludo desde Madrid. Julia, te veo que estás en unas condiciones muy precarias, pero al pie del cañón. Y se hace lo que se puede. No, y tú lo que... Hemos cogido una especie de taburete de plástico que había aquí, pues bueno, supongo que de alguna de las familias ucranianas que están refugiadas en esta zona. Esta es la zona donde llegan una vez han pasado y les han permitido pasar la frontera, bueno, que a todos les permiten pasar la frontera, y es el primer lugar, ¿no? Es aquí. Aquí ya veis que hay tiendas de campaña, hace un frío pelón, y de aquí, una vez que ya están un poco organizados, se los llevan a la estación, y en la estación de tren, que es también la zona cero de esta guerra absurda, ya los distribuyen por países, les ponen como una especie de pulserita con un nombre y con un número, y bueno, aquí les preguntan primero a dónde quieren ir, porque hay algunos que tienen familiares en algunos países de la Unión Europea y otros que sinceramente pues no saben, les da igual. Ellos lo que han querido es salir de la guerra, lo han conseguido, aunque han dejado mayoritariamente a sus maridos o a sus padres peleando, ¿no? Y hay algunos que les da igual. Esta mañana hemos despedido a un convoy español que lo llevaba el padre Miguel de una parroquia de Vicálvaro, de Cañaveral. Iba con 53 personas, no sabemos exactamente cuántas familias, y bueno, ellos han querido salir, no han querido esperar, no tenían familia en España, pero les parecía un buen lugar Madrid para marcharse, y eso es lo que han ido. Van con una maletita bien pequeña y una mochilita donde llevan sus objetos más necesarios, sus cosas para el aseo, o bueno, si van con niños pequeños, pues los potitos de carne para darles de comer, o los biberones. Esto es lo que hemos visto esta mañana. Julia, la verdad que bastante duro. ¿Se ve organización, seguridad por allí? ¿Cómo está todo esto? Bueno, sí, se ve está muy, muy organizado. Yo tengo que decir que como he viajado tanto por África, pues aunque la situación aquí también es dramática, y sobre todo porque hay una guerra y está aquí al lado de casa, la organización es muy grande. O sea, no tiene nada que ver bueno, pues cuando yo estuve es el tren que se oye por allá a lo lejos, cuando estuve en Burundi y demás, no, aquí la gente está muy organizada. Tenemos que pensar que es que, claro, los ucranianos son como nosotros, son como los polacos, que son ciudadanos europeos que de la noche a la mañana han empezado a bombardear sus casas. Entonces, pues es gente organizada, es gente educada, es gente que bueno, que sabe, que asume el devenir, ¿no? de su futuro, ¿no? De lo que viene. Sabe que se tiene que marchar a otros sitios y lo hace de manera organizada, sin rechistar, sin protestar, humildemente, pero sin perder la dignidad, que eso es muy importante. Son muy dignos. Julia, déjame un momento que quiero que escuches una cosita. Pedro, ¿lo tienes? Pues vamos dentro. Vamos a darle una oportunidad a la paz, y para hablar contigo tenemos aquí a un señor que ya conoces sobradamente, que es el director de la emisora, que te quiere hacer una preguntita. Bueno, primero agradecerte, darte los buenos días, Julia, agradecerte que estás ahí y que estamos comunicándonos contigo. Y bueno, hay
como persona de seguridad, y hoy sobre todo más que estoy con Luis aquí, te diría una cosa y te preguntaría sobre todo, has dicho que funciona, que está todo muy organizado, pero ¿se canaliza esa organización de todo el que llega allí a través de policía, militares? ¿Cómo se canaliza? Porque es difícil mantener la seguridad ahí. Hay militares, hay también mucha policía, por supuesto. No te dejan entrar, sino nosotros sí, porque bueno, ya sabéis que la prensa, pues, para nosotros el acceso siempre es fácil, ¿no? Pero no dejan entrar a gente. Y bueno, hemos visto aquí en la frontera a varios coches que querían cruzar con ayuda humanitaria a Ucrania y los han devuelto, o sea, claro, no han podido cruzar. Y luego está también, hay un grupo de ¿cómo le llama? Seguridad civil, o sea, personas civiles que protección que civil nuestra sería controlar todo el tema de seguridad. Ajá. Cuando llegan, se les toma el nombre a todas las personas. Uh-huh. Y se les pregunta, como ya os he comentado, a dónde quieren ir. Se les ponen unas pulseras con sus nombres y unos números. Y luego, cuando hemos salido, por ejemplo, nosotros había adelante un convoy que llevaba personas, no sé si iban a Bélgica o iban a Finlandia, no lo recuerdo, y la policía les ha parado, han tenido que... Oye, nos hemos quedado... Se nos ha congelado. Vamos a aprovechar entonces, mientras recuperamos a Julia, para presentar a la persona que nos acompaña en el estudio. Aparte de Javier Sandoval, tenemos a Luis González Hidalgo, militar retirado y exanalista. Julia, Julia, es que se nos había cortado y estamos aprovechando para presentar a Luis González Hidalgo. Decía que es militar retirado y es analista de inteligencia en el Centro Nacional del CNI. Luis González trabajó también en la inteligencia antiterrorista y durante 20 años ha sido secretario general de la Federación Empresarial Española de Seguridad. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Te voy a hacer una pregunta. Un par de semanas antes de que empezara la invasión de Ucrania, el presidente norteamericano Biden ya daba por hecho que se iba a producir el ataque, incluso daba fechas para el comienzo de los bombardeos. Hubo países que lo consideraban alarmista, pero luego se cumplieron esos plazos. Cuando un presidente dice eso tan seguro, normalmente es porque tiene datos fiables. ¿Eso se debe a un buen trabajo por parte de los servicios de información y de espionaje de los Estados Unidos? Por supuesto, las guerras no se ganan solamente en el campo de batalla, sino con la información y con la inteligencia. Y se sabía de estas intenciones de Putin desde mucho antes, incluso de algunas referencias que se han dicho. Yo creo que este conflicto viene desde el tema de Kosovo, que realmente después vino las invasiones que hizo sobre Crimea y sobre Georgia, y todo producto después del bloqueo del Pacto de Varsovia. La Unión Soviética se quedó muy debilitada y se quedó solamente con el enclave que tiene en el Báltico, en Kaliningrado, que tiene un enclave ahí, donde también hay fuerzas de la OTAN, claro, alrededor. Y luego, pues lo que él buscaba, siempre aparte del imperialismo de Rusia, de recuperar, pues era tener las dos salidas al mar, por el Báltico y por Odessa, pero por el Mar Negro. Pero desde luego se sabía que esto iba, y el presidente americano tenía muy buena información sobre estos servicios, quizá complementada también por la información del Reino Unido, que separado de Europa tiene muy buena información y buenos servicios de inteligencia. Queremos pedir disculpas a nuestros oyentes, pero queremos que entiendan que estamos en directo en la frontera con Polonia. Se meten ruidos, lo que no podemos hacer es estar cortándole el micro a nuestra compañera, porque la necesitamos estar ahí, que esté ahí. Así que disculpar cuando entren ruidos, cuando entren trenes y ese tipo de cosas. Ahora seguimos contigo, Julia, pero quiero preguntarle a Luis. ¿Crees que Putin se ha confundido en la facilidad para invadir Ucrania? Pensaba que empezaba la invasión, el desayuno, y que a la hora de la comida ya iba a haber llegado hasta el oeste de Ucrania. Estoy bromeando en cuanto al concepto, pero ¿es así? ¿Él pensaba que esto era comer y cantar?
Sí, evidentemente se ha confundido y lo va a pagar gravemente. Se ha confundido porque Ucrania tampoco es cualquier país. Se está demostrando que tiene un talante y un estilo europeo, occidental, tipo Polonia o cualquiera de los países que están cerca, y él se creía que con la infiltración que habían hecho de rusos en Ucrania y tal, pues no contaba que aquello iba a ser una defensa tan fuerte. Lo planificó con un ataque tipo militar, igual que las anteriores guerras, con esa cantidad de efectivos, y evidentemente pues ha estado a lo mejor planificado de lo que iba a hacer como si fuera un paseo militar, pero le ha salido rana porque la resistencia ha sido muy grande y porque Ucrania, al margen de cómo es el estilo de sus habitantes, pues también ha estado muy apoyada, ¿eh? Yo no descarto ni mucho menos que ya estaba apoyada por Estados Unidos y los servicios de inteligencia estaban actuando allí en el sentido de apoyar al presidente actual, que no ha estado solo como aparentemente parece que sale en televisión con la misma camiseta de siempre. Sí, es verdad. Bueno, es actor y la verdad que está cuidando muchísimo también la imagen televisiva y está llegando a la gente. Es un ser que cae fenomenal a todo el mundo. Luis, ¿tú crees que ha podido haber... se le ha ido de las manos, según tú nos estás diciendo, comentaba Fernando, ¿algún fallo de inteligencia que no han controlado? Claro. Quizás... Terrible, enorme, porque no ha calculado ni siquiera, si hablamos militarmente ya, no ha calculado ni siquiera la logística. Las guerras se han perdido y se perdió en la Guerra Mundial cuando las invasiones tanto de Alemania como otras siempre se ha perdido, porque si el invierno, que si la logística, que no llegan, y ha puesto una cantidad de columnas ahí enorme y no les llegaban gasolina para los carros. Claro. O sea que ha planificado una guerra militar sin tener en cuenta los medios actuales, pues que hay otros medios que no tenían necesidad de haber. Hizo una imagen de fuerza y aquello iba a ser un paseo militar. Y de paseo militar nada, porque no cabe duda que este hombre, independientemente de lo que ha dicho el presidente, de su característica de actor, pues ha llevado, ha calado en el pueblo de Ucrania. Y bueno, pues le ha salido mal y le va a seguir saliendo mal. Lo que pasa es que lo triste es que esto pueda seguir costando vidas y no tenga una solución rápida, ¿no? Habrá muchos agentes ahora mismo de campo también infiltrados, ¿no? A nivel de inteligencia. Claro. Seguramente, ¿verdad? Evidentemente. Uh-huh. Quería preguntarle a Pedro. Pedro, ¿tenemos a Nacho Martínez de UNICEF? Pues vamos a hablar con él y luego volvemos con Julia. Es que Hola. Bueno, sí, perdonadme, es que esto, como es directo, aquí pasan muchas cosas. Me han quitado la silla. Eso estaba viendo. Que un compañero de la prensa tenía que cruzar la valla donde están los refugiados y entonces ha saltado por aquí. Ahora ha venido otra persona que se va a llevar una serie de cosas, se va a llevar a gente no sé dónde. Me ha hablado mientras estabais vosotros hablando. Acaba de cruzar, está por aquí detrás. Y bueno, veréis que sacarán bultos y sacarán cosas, pues bueno, es para que sepáis que esto es un sitio que pasan cosas. Sí, sabemos que está ocurriendo porque te estábamos viendo. La gente no te ha visto porque estabas fuera de plano, pero hemos visto que te han quitado la silla, que te han levantado, que te has tenido que mover. Sabemos que esto es el directo y que estás pasando un momento pues complicado, pero gracias por ese esfuerzo que estás. No pasa nada. Yo quería hacer una pregunta, ¿sabes? Si no te importa, antes de entrar con nuestro compañero de UNICEF, me gustaría, porque he estado oyendo a Luis sobre Putin y sobre la guerra que se veía venir y todo esto. A mí me gustaría preguntarte, Luis, como persona con experiencia, ¿no? en guerras y en servicios de inteligencia, ¿tú qué les dirías a los ucranianos y sobre todo a las ucranianas que salen de sus países con sus hijos, si hay esperanza para que esta guerra sea corta o realmente se prevé que sea una guerra larga? Porque es que yo, claro, oigo informaciones difusas. Unos dicen que va a ser larga, otros dicen que va a ser corta. Se habla de que va a haber bombas
biológica, se habla de muchísimas cosas. ¿Qué opinión nos puedes ofrecer tú? Bueno, Julia, en primer lugar, me das envidia verte allí, porque me gustaría estar acompañándote en el campo de acción, como es el que he protagonizado en toda mi vida. A tu pregunta, te diría que es difícil prever cuando esto se vaya a acabar, pero porque por las características y la forma de ser de Putin, que indudablemente no va a ceder fácilmente porque tiene que salir con alguna victoria. Ya ayer se preveía de alguna forma con las declaraciones del presidente de Ucrania, bueno, pues que ya les había dicho que no iban a entrar que no era posible entrar en la OTAN. Son señales de que quieren la paz. Putin no se va a resistir a eso y amenazará con las armas nucleares, con otro tipo de guerra, pero indudablemente yo creo que el plazo tiene que ser corto principalmente por la cuestión económica. Más que ya la batalla y los muertos que pueda seguir habiendo, si no se le cortan los pies a este sátrapa, pues la cuestión económica, me aventuro a decir y anticipar que el papel de China es fundamental en un plazo muy corto de tiempo. Julia, luego hablaremos contigo sobre la infancia, porque sobre el terreno ya nos contarás cómo lo estás viendo por allí, pero tenemos a Nacho Martínez de la Torre, que desde hace 7 años trabaja en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, como coordinador del Comité de Madrid. Buenos días, Nacho, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Nacho, habéis publicado unos datos en UNICEF en los que aseguráis que unos 2 millones de personas han abandonado sus hogares en 2 semanas y que más de 1 millón de ellos son niños que han huido de Ucrania. Millones más permanecen en el país, refugiándose de los bombardeos y el temor a cualquier ataque. Las guerras son crueles para todos, pero ¿son los niños los más perjudicados en estas situaciones? Bueno, sin duda son los más perjudicados. Nadie tiene la culpa de esta situación, pero sin duda si hay alguien más inocente que nadie son ellos. Los niños están siendo asesinados, están siendo heridos, están teniendo que vivir en circunstancias muy peligrosas que además les hacen estar expuestos a situaciones de abuso, de explotación, de trata, con lo cual pues necesitan desesperadamente seguridad, protección y atención psicosocial. Nacho, sabemos que los niños no van a olvidar nunca esta guerra, pero quizás son ellos los que mejor pasan página o prefieren mirar adelante con optimismo. Bueno, es pronto para decirlos. Efectivamente, los niños tienen una capacidad de regeneración muy importante, pero bueno, también no debemos olvidar que los traumas que están sufriendo van a ser difíciles de borrar también. Ayer hablábamos con un compañero que está en la frontera con Rumanía, y él nos comentaba que bueno, en los puntos azules de atención psicosocial, que luego no sé si Julia nos dirá si en el punto en el que esté a ella también están algunos de esos puntos de UNICEF con otras organizaciones, este compañero que está allí en Rumanía nos decía que hay niños y niñas que están llegando a estos puntos, allí se les atiende, se les da atención, se les da alimentos y muchos tardan entre 10 y 14 horas en decir la primera palabra, simplemente hola. Es inimaginable el horror que han visto para llegar hasta allí, ¿no? Esos son los puntos azules que nos estabas comentando, donde les dais esa asistencia. ¿Estáis trabajando en el terreno en colaboración con ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados? ¿Trabajáis coordinadamente? Sí, bueno, en emergencias como esta, las organizaciones estamos organizadas, valga la redundancia, en lo que llamamos clústeres. Según la organización vamos liderando diferentes clústeres. Por ejemplo, UNICEF lidera el de infancia y lidera el de agua y saneamiento, y esa organización es la que coordina de alguna manera a todas las organizaciones que están allí, las organizaciones humanitarias, para que estemos coordinados y para que no quede nadie sin atender y no vayamos todos al mismo punto, ¿no? Uh-huh. En la actualidad tenéis 140 personas desplegadas para cubrir todas las necesidades de los niños y 9 equipos móviles de protección a la infancia apoyados por UNICEF, o no tengo los datos actualizados.
Tenemos, creo que en la zona del Donbass tenemos 10 unidades móviles, en total en el país creo que son 46, pero los números la verdad es que varían cada día y lo que sí tenemos allí son todavía 5 oficinas operativas trabajando en una situación muy complicada y más de 100 profesionales que están allí todavía trabajando dentro del país. Luego, aparte, tenemos un despliegue muy importante en todos los países limítrofes, trabajando fundamentalmente en estaciones también, como la estación en la que está Julia, ¿no? Luis quería hacer una pregunta, no sé si a Julia o a Nacho. Luis. No, bueno, era general, pero efectivamente quizá para Julia, que está en el lugar adecuado. Yo oí el otro día un comentario de una madre de Ucrania que le preguntaba el periodista que por qué no lloraba. Y entonces decía que comentaba ella que no se podía llorar delante de los niños oyendo cantar el himno, sino que al contrario, que había que demostrarles alegría y bailes y cánticos para que no lloraran, que no tuvieran el recuerdo de llorar de esta tragedia, que indudablemente era un comentario, pero es importante, o sea, darles a los niños esa posibilidad que hay con esta ayuda de, pues eso, de que tengan juegos, de que tengan no tengan ese recuerdo tan terrible. Pues Julia no te ha oído porque se nos había caído, pero le trasladamos esta pregunta a Nacho. Nacho, ¿qué hacéis para que los niños saquen esa sonrisa que tanto necesitan? Bueno, lo que tratamos, y evidentemente no siempre se consigue, pero lo que tratamos es darles cierta normalidad, acogerles efectivamente con sonrisa, a veces con canciones, tratar de darles tranquilidad, tratar de darles algo de paz y luego, en la medida de lo posible, también tratamos de dar educación allí a donde se puede, para que en la medida de lo posible puedan seguir con sus rutinas y con su educación. Pero bueno, la verdad que en estos momentos, sobre todo, lo más importante es que puedan tener medicinas, que puedan tener alimentos y que puedan tener esa atención psicosocial para tratar cuanto antes el trauma tan tremendo que se está produciendo. Nacho, yo soy Javier, me gustaría preguntarte, bueno, y lo oímos todos los días en cualquier medio, siempre cuando hay una desgracia de este tipo, se origina el negocio y las mafias, ¿no? A la hora de ese tráfico de personas, niños, desde vuestro, digamos, organismo, ¿eso cómo lo podéis controlar? O lógicamente necesitaréis algún apoyo, tanto oficial como a nivel militar o policial, ¿no? Pero ¿lo podéis detectar vosotros mismos o tenéis que apoyaros? Bueno, la verdad que has apuntado un punto clave. Efectivamente, desgraciadamente, en situaciones como esta, las redes de trata es donde van a cazar, digamos. Se aprovechan del caos, se aprovechan de la situación de desamparo, se aprovechan de los niños y niñas huérfanos. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es establecer esta serie de puntos donde los niños, nada más llegar, son identificados. Tratamos de ver, en el caso de que lleguen solos, si en el país al que acaban de llegar o en algún país cercano tienen algún tipo de familia extensa, y ahí lo que tratamos es, sobre todo, identificarles para que estén localizados y para que no sean víctimas de estas redes. Es una de las cosas fundamentales. Por eso, aunque creo que es impresionante la solidaridad que se está mostrando y en especial nosotros, que comparamos también con otros comités de UNICEF en todo el mundo, siempre es verdad que la solidaridad de España destaca, pues como decía, aunque es de agradecer todo tipo de gestos y todo tipo de ayuda, gente que se está acercando allí, incluso a traer familias, sí que les decimos que por favor estas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado para que estas personas, cuando lleguen aquí, estén identificadas en sus embajadas, para que estos niños y niñas no sean separados de sus padres a menos que sea estrictamente necesario, y aunque sea difícil de comprender, hay casos en los que es mejor que permanezcan con su familia en estos países
que solos en otros países. Hay un tema que nos interesa también, es otro problema, y eso nos va a servir luego también para dar paso a nuestros compañeros desde Salamanca, que son expertos en informática y en ciberinformática y en ciberguerras y esas cosas. Y es que en estos momentos hay quien se aprovecha de la situación organizando lo que podríamos llamar cibertimos sobre ayudas a los huidos y refugiados, a veces incluso en nombre de ONGs como la vuestra. No digo exactamente vuestro caso, sino ONGs que trabajan como vosotros. Claro. Primero vamos a verlo desde el punto de vista cibernético y luego desde la visión de la ONG. Entonces, antes de preguntarte a ti, voy a preguntar a nuestros compañeros que están en Salamanca. Buenos días, compañeros, ¿cómo estáis? No os oímos. Bueno, pues lo hacemos al contrario. Ya. ¿Nos escucháis ahora? Ahora sí. Perfectamente. Vale, pues, ¿Y vosotros nos escucháis? Estupendamente. Decía que vamos a hablar de ciberguerra y de varias cosas más, así que para ello contamos con la ayuda y los conocimientos de nuestro experto en nuevas tecnologías, Álvaro Andrés, que hace la sección Oxígeno Digital en Diario Salir. Anoche tuve un sueño, y de Pablo Rodríguez Santamaría, experto en ciberseguridad. Están en Salamanca y desde allí nos van a hablar de guerra cibernética y de las nuevas tecnologías usadas en los conflictos militares. Buenos días, os decía, y muchas gracias por participar en este especial de la guerra de Ucrania. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Y como siempre. para que nos aclaréis, antes de hablar de ciberguerra y ese tipo de cosas, hablarnos de estos timos que se están haciendo en nombre de las ONGs, ¿cómo se pueden evitar? Pues bueno, lo primero que tenemos que tener es muchísimo cuidado cada vez que nos llegue ese tipo de información, porque claro, ahora se está jugando al despiste. Como siempre hablamos y tratamos en el programa, hablamos del tema de infoxicación, es decir, cuando muchas personas tratan sobre un tema, ¿qué filtro tengo y cómo puedo evitar ese tipo de timos? Pues, por ejemplo, siempre os recomendamos que leáis en la parte de arriba del navegador, que hay un pequeño recuadrito que tiene que salir el candadito en color verde, y sobre todo tener en cuenta las fuentes desde las que nos están llegando. Porque claro, si lo hacemos como de una manera aleatoria, al final eso solo van a ser problemas, y los timos además vienen en estos tiempos, que es lo más triste de todo. Nacho, ¿cómo hacéis vosotros para que no nos... Bueno, el phishing va a estar ahí, pero ¿qué hacéis para que evitar este tipo de cosas? ¿Qué recomendáis? ¿Enviáis solicitudes de ayuda con un número de cuenta o simplemente mandáis información y decís poneros en contacto con...? Sí, mandamos información. Lo primero que tratamos de hacer es también dar en todo momento a medios como vosotros información veraz para que se sepa qué es lo que está pasando realmente allí en ese país. Y de todas formas, además de estos timos, lo que sí estamos viendo es que, a veces con la mejor intención, a nosotros, por ejemplo, se nos están aproximando empresas y municipios también que con la mejor de las intenciones han hecho captaciones de alimentos no perecederos, ropa, etcétera, y se están encontrando ahora mismo con que la propia embajada de Ucrania y las propias organizaciones les están diciendo que no pueden gestionarla. Es una guerra donde la logística es muy complicada. Entonces, nos estamos encontrando los dos casos. O sea, por supuesto, el tema de los timos y de los engaños, pero no solo eso, sino ayuda que no llega porque no hay capacidad logística. Entonces, por eso decimos que antes de lanzar una campaña de este tipo, que por favor esté asegurado que puede llegar a destino esa ayuda. Julia, te habíamos perdido. Cuando quieras entras, pero quería hablar. Sí, es que he tenido dificultades de todo tipo. Se ha ido la conexión, bueno, en fin, me he tenido que volver a mover otra vez, la cámara, en fin, esas cosas que pasan. Bueno. Nada, yo realmente, oyendo a Nacho lo que le he podido oír, decir que realmente aquí lo que ellos lo saben, ¿no? Lo que más impresiona es ver a tantísimos niños en carritos, niños con sus muñecos debajo del brazo, con sus tutús, bueno, en fin. Y esta mañana he coincidido con una ucraniana que se llama Victoria y su hija se llama Kira. Ya están de camino a Madrid porque aquí hay muchísimos operativos desde España que han venido a recoger a gente para llevársela, como os había comentado antes, a Madrid, ¿no?
y la niña se abrazaba a mí y la mujer lloraba, ¿no? Porque había dejado a su marido en Ucrania luchando. La verdad es que los niños todavía tienen capacidad para sonreír y para jugar, porque estaban jugando en la estación esta mañana cuando estábamos allí. Así que bueno, la verdad que ellos no son los que crean las guerras, pero sí que son los que las sufren de verdad. Eso es una pena. Vamos a entrar ahora a hablar de cibernética y de ciberguerra, pero Javier quería hacer una pregunta, Nacho. Sí, porque acaba de decir ahora mismo también Julia lo de esa gente que venía para Madrid. Y bueno, estamos viendo en los medios, insisto también todos estos días, gente que va con coches y que trae. Nacho, ¿eso se está controlando bien? Porque el llegar ahí con un coche y traerte gente y que luego eso no esté controlado, incluso a nivel oficial, me refiero. Sí, pues la verdad es que nosotros estamos haciendo ese trabajo en frontera todo lo que podemos, pero no sabemos hasta qué punto, tampoco tenemos cifras de hasta qué punto eso está controlado. Lo que sí estamos es lanzando mensajes de, por favor, toda la gente que esté trayendo población de Ucrania, que haga los pasos pertinentes y legales para que esas personas cuando lleguen aquí tengan derechos. Hay protocolos, me figuro, además, por vuestra parte hay de que actuación. agradecer a los países que están manteniendo las fronteras abiertas, hay que agradecer también las facilidades que están dando para que estas personas puedan conseguir papeles, pero si estas personas no vienen por los cauces y no vienen habiendo cumplimentado los pasos que deben hacer y esos protocolos que tú dices, se quedan sin derechos y se quedan completamente a la intemperie, ¿no? Ajá. Yo, Nacho, si me permitís que intervenga, sí que he visto que desde luego aquí sí que está organizado, ¿eh? Y además hay traductores que antes de salir en los convoyes hacia los países se hacen una foto todos juntos de todas las personas que van a ir en ese autobús y luego les dan unas recomendaciones de viaje para que que cuando se hagan las paradas ellos no se alejen, que no vayan ninguno solos, que vayan todos en grupo, ¿vale? Entonces, bueno, y está súper organizado. Aquí, desde luego, no sé luego en otras zonas, pero donde yo he estado y lo que he podido ver hasta ahora, no te dejan salir si no das los datos de todas las personas que llevas contigo. Eso es lo que yo he visto hasta ahora. Nos apuntaba Luis al principio la importancia de la cibernética en estas guerras y vamos a hablar de ello en un momento. Bueno, queridos amigos, Pablo y Álvaro desde Salamanca, ¿qué se entiende por ciberguerra o guerra cibernética? Podemos considerar una ciberguerra como cualquier ataque digital que está destinado pues, a encontrar vulnerabilidades, explotarlas, ya sea para interrumpir un sistema informático de telecomunicaciones o para robar información y después poder filtrarla. Y en este caso, bueno, pues son ataques dirigidos pues entre dos países realmente. Ahora mismo la ciberguerra o la guerra cibernética ocupa un importante papel en las guerras modernas. ¿Puede ser definitorio? Sí, claro. De hecho, vamos a considerar el ciberespacio como, vamos a decir, un quinto campo de batalla. Entonces, realmente, sí que se puede decir este tema puede obstaculizar o, vamos a decir, hacer que muchas tácticas o estrategias pues realmente no se lleven a cabo. Pero se puede decir que frenar una guerra no la van a conseguir frenar. Javier. Sí, bueno, iba un poco, bueno, ellos ya sé que lógicamente las guerras cibernéticas se hacen a través siempre digitalmente de software, ordenadores y todo eso, pero quizás esta pregunta también va un poco para Luis y vosotros también si podéis contestar. Yo me figuro, Luis, que además los satélites en estos casos cumplen una labor muy importante desde el punto de vista estratégico militar. Serían dos preguntas, una para Luis desde el punto de vista de inteligencia
Y otra para vosotros, hoy que se hackea todo, que todo se intenta intoxicar de alguna forma. Infoxicar. Se podría manipular esos satélites. Luis, como inteligencia, el uso se está usando, me figuró, muchísimo, ¿no, Luis? Sí. Podría decirte que hemos entrado en otra guerra ya distinta de lo que estábamos hablando, por supuesto, y que España creo que se está preparando a nuestro ritmo, pero creo que estará preparada tanto desde el Centro Cristológico Nacional como del INCIBE y como otras plataformas que ya están organizadas. Pero podría deciros, por ejemplo, que Francia ya ha integrado en su programa militar la quinta arma, que es el ciberespacio. Incluso ha incluido dentro de la Fuerza Aérea esta parte ya como oficial para la guerra con los satélites. O sea, se nos ha anticipado ya a que ya tiene dentro de su ejército del aire este tipo. Ya los americanos, cuando Irak, no sé si recordarás que los que usábamos GPS en temas, digamos, oficiales, teníamos un problema porque los americanos, a través de un RASAM, había desviado la posición. Cualquier posición tenía un error hasta de 300 metros y eso en guerra es problemático porque al final eliminar lo que no tienes que eliminar, ¿no? Los ataques cibernéticos se dirigen a lo que podríamos denominar infraestructuras críticas, tanto de Ucrania como de Rusia. Una de las estrategias de la ciberguerra es la desinformación, la manipulación y las noticias falsas para engañar a su propio pueblo y que apoyen la guerra. Al parecer Rusia está manejando con destreza lo que tú, Álvaro, denominas infoxicación. Cuéntanos qué es esto de la infoxicación y cómo lo está usando Rusia en su propio beneficio. Rusia está usando la infoxicación de una manera muy sencilla, porque lo que está haciendo es llegar información totalmente filtrada hacia su información. Esto es un avance de lo que el señor Putin denomina la Runet. La Runet es la propia Internet de Rusia. Es decir, si yo aíslo a la población de información externa, puedo manejarles y puedo manipularles y puedo hacerles llegar lo que yo quiera. Ni siquiera... En este caso es un tema muy crítico porque aparte de la población, claro, ahora está sometida a cierta presión. Uy, te hemos perdido. Se ha desconectado ahora. Todo es como cuando el coronavirus, que claro, de repente, ostras, estás con un estrés encima y tu cerebrito está trabajando a otros niveles. Entonces, claro, es el momento ideal para manipular a la población a través de medios digitales. Porque claro, yo ya te aíslo, o sea... Y es que además, con toda esta operación, con todo esto que está haciendo, es el momento perfecto para decirle a los rusos, mira, pues ahora vamos a aislarnos de la Internet de fuera. Es un poco el efecto Corea del Norte. Lo que pasa es que ahora lo puede justificar, claro. Ahora va a decir, bueno, pues yo lo hago de esta manera y ahí ya os apañáis. Y claro, así manipulamos y llegamos de una manera muchísimo más inmediata. Y quiero añadir una cosita a lo que estabais diciendo antes, si me lo permitís, con el tema de los satélites. Claro que sí. No sé si lo sabéis, bueno, el señor Putin cuando hace la guerra, o como cuando se hace cualquier guerra, eliminó objetivos estratégicos. Y lo primero que hizo es empezar a cortar las comunicaciones. Y hablando de satélites, ahora introduzco a Elon Musk, porque colocó toda su cadena de satélites encima para poder ofrecer Internet a toda la población. Y esto es muy importante, es como lo que en su día hizo Zuckerberg con África. Es decir, colocaban drones para que, claro, no aísles al pueblo. En ese sentido, es muy loable lo que ha hecho Elon Musk, porque, claro, Putin, bueno, esto como ya lo tenía pensado y sabía cómo iba a manipular todos los medios y sobre todo los medios digitales, que es donde va toda la información ahora. Y bueno, gracias a toda esta estrategia que desarrolló Elon Musk con su empresa Starlink, pues han podido estar conectados y de hecho están conectados. Hablabas de Runet y parece ser que Rusia ahora mismo con esa Runet tiene capacidad técnica para soltar amarras con el ciberespacio global. El Kremlin decidiría qué se puede ver y qué no, de hecho ya lo hace, y ha bloqueado determinadas páginas y redes sociales. Los rusos no podrían acceder a páginas de fuera del país.
¿Qué puede suponer esto durante el conflicto y a medio y a largo plazo? Pues puede suponer para el pueblo ruso una desinformación absoluta. De hecho, mira, aquí voy a barrer un poco para casa. Porque claro, a ver, nosotros, los que nos dedicamos a marketing online y tecnologías, trabajamos con Google. Rusia tiene su propio buscador desde hace muchísimo tiempo. Tiene Yandex. Él ya lleva manipulando la información desde hace mucho tiempo. Porque no puedes obtener información objetiva si el que está detrás es el propio país. Al final no te voy a dejar pensar, vas a pensar lo que yo te diga. Y vamos a manipular a la población de esa manera. Te quiero hacer una pregunta, Luis. Sí, coincido con lo que estás diciendo, además técnicamente lo conoces perfectamente. Has entrado en un campo muy, muy importante, hemos entrado en un campo que es el campo de la desinformación, en el que Rusia y China son los reyes del mundo. Se ha visto en las campañas que ha intervenido Rusia, pues sabemos del tema de las elecciones de Cataluña, de otras elecciones de otros países, y la potencia que tiene en ese sentido. Incluso en elecciones también internas o en enfrentamientos entre grandes cadenas o grandes empresas, etcétera. La lucha contra esa desinformación, que indudablemente ahora mismo el pueblo ruso está totalmente aislado y no sabe ni siquiera lo que está pasando, ni siquiera los soldados saben por qué han ido a esta guerra. Yo tengo una pequeña experiencia de haber colaborado con alguna empresa de ciberinteligencia, que es la forma de combatir y luchar de alguna forma contra estas desinformaciones y algunas campañas que se han hecho aquí en España. Pero vamos, el campo en el que estás hablando, interesantísimo, y yo creo que hay que trabajar en ello de verdad. Sí. Oye, pero... una cosita, perdona. Hay hackers como Anonymous, aunque no sé si llamarles hackers, crackers, ahora nos lo aclaras. Parece ser que los hackers son los buenos, los crackers son los malos. Y decía que hay crackers como Anonymous, que en este caso, por estar luchando en favor del pueblo ucraniano, podríamos considerarles hackers. Y al parecer un ejército ucraniano de 400.000 voluntarios que están intentando hackear satélites rusos, lo que hablabais antes, de comunicaciones, y supongo que a la inversa. ¿Putin contará con otro ejército cibernético? ¿Puede la guerra ser una forma de acortar este conflicto? ¿Cómo lo veis? La guerra cibernética, me refiero. Contestando la primera pregunta, vamos a decir de que sí, en términos generales, los hackers son los buenos, los crackers son los malos, aunque realmente, vulgarmente se dice de que hackers es todo el mundo, pero bueno, hay que decir de que los dos lo que hacen es infiltrarse en sistemas ajenos. Lo que pasa es que los crackers lo hacen con actividad ilícita, es decir, realmente buscan su propio beneficio. Pero bueno, hay muchísima más calificación que solamente hackers o crackers. Por ejemplo, no los tengamos en cuenta, pero en esta guerra, por ejemplo, un tipo se puede decir, de especialista es el freaker, que es aquel que solo se destina a sistemas de telecomunicaciones. Solo y exclusivamente, nada de sistemas informáticos. Entonces realmente está teniendo mucha relevancia lo que es en este conflicto. Sobre la segunda pregunta de si se puede acortar este conflicto o no. O alargar. Vamos a ver. Con la ciberguerra lo que se va a hacer es que se va a obstaculizar muchísimo lo que son las operaciones, ¿vale? Es decir, yo si tengo planeado algo, pues a lo mejor si recibo pues un ataque, pues realmente ya no lo puedo conseguir hacer, ya no lo puedo comunicar con, se puede decir, mis oficiales en el campo de batalla, y por lo tanto, pues todo eso se puede frenar. Ahora bien, lo que decía antes, hasta el término de acortar como tal o frenar este conflicto, no lo creo. Julia, bueno, a todos, nos quedan unos 5 minutillos de programa, entonces, bueno, Julia, cuéntanos algo, háblanos desde allí, ¿qué estás viendo ahora, qué te estás encontrando? Pues es que aquí hay una actividad, querido, increíble. Aquí detrás creo que hay médicos que están seleccionando material para llevarse, insulina parece, ¿verdad? Y me estaba apuntando adrenalina, pues para los disparos, supongo, a la gente que reciba disparos, pues para tratarles. Entonces, y luego aquí hay otras personas, los que ya abandonan esta zona, que ya os digo que se marchan
hacia la estación, y allí es donde los dividen y los llevan a otros países. Aquí luego están haciendo el recuento de la ropa que merece la pena para llevarla a la estación donde hay muchísimos refugiados, las clasifican, sí, para llevarla a la estación donde hay muchísimos refugiados durmiendo en colchones, con mantas, en la calle, ponen astillas y madera y la queman para calentarse, porque realmente hace muchísimo frío. Aquí hay un trasiego continuo de gente que entra, salta la valla, y bueno, ahora mismo ya os digo que están los médicos haciendo selección de medicinas, ¿no? Julia, que se van a llevar. Julia, ahora volvemos contigo, pero no quiero que termine el programa sin decirle a Nacho, sin preguntarle a Nacho cómo se puede colaborar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias para todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros, y la ayuda de UNICEF está llegando, sobre todo, para que lo sepan, en forma de agua y saneamiento, en forma de atención psicosocial, alimentos y suministros sanitarios. Para todos ellos hay un número de Bizum, que yo creo que es la manera más sencilla, que es el 11261. Lo repito, es el 11261, es un número de Bizum, y a través de ahí pueden donar. Si lo prefieren hacer de otra manera, pues en la página web de UNICEF, que es unicef.es, también es muy sencillo hacerlo. Y nada, daros las gracias por darnos voz, y dar las gracias también a todos los oyentes que vayan a colaborar. ¿Quieres mandarnos un último mensaje antes de que te despidamos? Bueno, nada, decir que por nuestra parte UNICEF está trabajando día y noche para salvar las vidas de estos niños y niñas y de sus familias, que agradecemos muchísimo toda la atención por parte de los medios y toda la atención por parte de las personas, las empresas y las administraciones públicas. Y nada, muchas gracias por la colaboración y gracias por este espacio. Pues muchas gracias a ti, Nacho Martínez de la Torre, coordinador del Comité de Madrid de la UNICEF. Muchas gracias. Gracias. Sí, quería decir lo que acaba de decir ahora mismo Nacho con lo del Bizum, que la gente tenga cuidado, que está habiendo ahora muchísimo engaño, y que los Bizum se da al número ese y directamente entran. No, nadie les llama y les dice lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer el Bizum. Que Pues ahí así, está el engaño. Pues así enlazamos con Salamanca. Decirnos opciones y temas para seguridad en cuanto a las aportaciones que podamos hacer a las ONGs. Nada, un poco en la línea de lo que ha dicho Nacho, tener muy claro qué número de teléfono, dónde vamos a hacer la transferencia, y que la fuente siempre sea fiable. Si alguien duda, ¿vale? Si alguien duda, lo que puedes hacer es arrastrar ese número de teléfono que te han dado y pegarlo en el buscador de Google y ver a dónde pertenece esa fuente, ¿vale? Este es un truquito que nosotros, por ejemplo, cuando damos formaciones en el máster y todo eso, pues lo que puedes hacer es asociarlo, y de esa manera, si te sale en el primer resultado de búsqueda esa empresa, es correcto. Ese es un truco muy fácil, muy sencillo, y que cualquiera puede hacer, ¿vale? Pero de verdad, tened muchísimo cuidado, porque estamos viviendo una época tan difícil, y a nivel digital muchas veces es muy complicado. Es complicado, para que os hagáis una idea, es complicado para nosotros, y prácticamente nos dedicamos a ello. O sea, que tú imagínate para el usuario medio o para el usuario solidario, que es tu mamá o tu papá o quien sea, ¿vale? Y enlazando con lo que ha dicho Álvaro, es que desgraciadamente hay un montón de gente que se basa en este tipo de desgracias para obtener, se puede decir, un beneficio económico personal, y eso pues realmente, bueno, pues no tiene adjetivo. Bueno, es terrible. Si aprovechan estas situaciones para tratar con niños, pues nos podemos imaginar cualquier cosa. Oye, se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Volveremos a tener la sección Oxígeno Digital. Quiero agradeceros a los dos que hayáis participado en el programa y que nos hayáis dado vuestra visión de lo que es la ciberguerra y bueno, cómo influyen estas guerras modernas. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a vosotros por invitarnos. Julia, nos está acabando el programa. Antes de nada quería saludar a Alfonso. Estoy congelada ya. Sí, ya quería saludar a Alfonso Onur, que está ahí contigo. Mandarle un abrazo. Alfonso, eres un valiente, ¿eh? Has dejado la fotografía de moda por irte con Julia a la aventura. Muchísimas gracias por estar ahí con ella. Gracias a vosotros.
Julia, un último comentario porque nos queda nada, medio minuto. Bueno, el último comentario es que sinceramente estoy deseando levantarme de aquí para ir a ver qué está sucediendo, ¿no? Porque esto suceden cosas cada instante y para entender un poquito más cómo es el trabajo de las organizaciones que están aquí, de las personas que están aquí ayudando. Uh-huh. Así que, queridos, ya os dejo aquí desde Madisca y me voy a seguir haciendo mi trabajo y a intentar ayudar a toda la gente, bueno, alguna gente que aquí lo necesita, ¿eh? Uh-huh. Así que cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene. Cuídate Hasta tú pronto. y Chao. Javier, te quiere decir una cosa, porque además Javier lo que quiere es que entres siempre que puedas en los Sí. programas. ¿Eso es lo que le ibas a decir? Bueno, que entres sobre todo en los programas que tenemos tanto de tertulia informativa y que nos mandes vídeos que tú creas interesantes para ayudar desde aquí a que lo conozca y se pueda difundir y la gente lo sepa. Entonces, Perfecto. vídeos que nos mandes, vídeos que publicaremos como programa vuestro. Alfonso, Julia, un abrazo muy fuerte. Os deseo todo lo mejor en vuestra aventura, porque no deja de ser una aventura. Eres una gran profesional y lo vas a hacer muy bien. Esto ha sido todo, amigos escuchantes, videntes por streaming, tedeteros, canarios y ahora también twitcheros. Se nos ha acabado el tiempo, volvemos la semana que viene. Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño, presentado y dirigido por Fernando J. Aguas y Julia Higueras, y con Pedro Rodríguez pilotando la nave radiofónica y televisiva. Hoy nos han acompañado mi queridísima amiga, codirectora del programa, Julia Higueras. Tú también el apellido, tío. Es que como voy a la carrera, perdóname, porque es que no estaba ni... No sé, que se me ha ido la olla. No, es que estaba pensando en la dificultad de pronunciar que estabas en Premisilia y se me ha cruzado ahí. Bueno, que nos has hablado de la situación de los refugiados ucranianos que han cruzado la frontera con Polonia. Julia, te decía, eres una gran profesional y muy valiente. Cuídate mucho. En el estudio hemos tenido a Luis González Hidalgo, militar retirado y exanalista de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia CNI, y a Javier Sandoval, director de Click Radio TV, uno de los directores y experto en seguridad. Nacho Martínez de la Torre, coordinador de UNICEF Madrid, nos ha hablado de guerra e infancia. Y desde Salamanca, nuestro experto en nuevas tecnologías, Álvaro Andrés, y Pablo Rodríguez Santamaría, experto en ciberseguridad, nos han hablado de guerra cibernética y de las nuevas tecnologías usadas en conflictos militares. Diario Salir Anoche tuve un sueño se emite desde clickradiotv.es y también nos podéis escuchar en Radio Cadena Española Madrid y Castilla-La Mancha, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Radio Consuegra de Toledo y Vicus Radio de Galicia. Como os decíamos, también en Diámetro TV para todo el archipiélago canario y en el nuevo Twitch de Click Radio TV. A todos los oyentes y espectadores, un cordial saludo desde Madrid. Gracias a todos, invitados y a quienes nos habéis escuchado o nos habéis visto por compartir con nosotros estos minutos de radio. Nos vemos por streaming, TDT y Twitch. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.